Muy bien, vamos a hacer la siguiente ficha de inglés 3, que es la 3.1b, Future Simple Actions. Y es el siguiente tema que viene en la guía de inglés. Fíjense bien. Aquí tengo el título de la ficha, 3.1b, Future Simple Actions. Y el primer punto, uso. ¿Para qué va a servir este tiempo? Para hablar de acciones que se realizarán en algún punto en el futuro. ¿Ok? ¿Qué tipo de ideas estamos hablando? Bueno, pues la acción de ganar, por ejemplo, y que dijéramos, México ganará el próximo Mundial de Fútbol. ¿Ok? Esto, obviamente, nuestra idea, estamos hablando a futuro. Otro ejemplo, todos y cada uno de los alumnos del nivel 3, de tercero, de la UNIVA Olivar, se graduarán. ¿Sí? Estamos hablando también de una situación proyectada a el futuro. ¿Ok? Chequen la línea de tiempo entonces. ¿Dónde va a quedar graficada nuestra idea? Tenemos a la izquierda el past, tenemos al centro el present y a la derecha el future. Aquí es donde lo vamos a marcar con el símbolo simple, porque estamos hablando de un future simple. ¿Sí? Hablar de acciones que se realizarán en algún punto en el futuro. ¿Ok? Ahora, el auxiliar. Nosotros ya sabemos que el auxiliar para futuro es will. Y también nosotros ya sabemos que tiene un candado, tiene una restricción muy importante que nosotros no podemos romper. ¿Sí? ¿Cuál es ese candado? ¿Cuál es la restricción? Que will siempre debe de ir acompañado de un verbo en su forma base. ¿Sale? Esto ya lo sabían desde la ficha anterior. Vamos por la fórmula. Fórmula. Vamos a empezar con un subject plus, para que la gente sepa que estamos hablando futuro, le vamos a poner el auxiliar will desde la primera oración, porque si no, no nos van a entender que estamos hablando futuro, plus nuestra acción de la que estemos hablando, o sea, el verbo en su forma base para no romper el candado, plus, y vamos a rematar con un complement. Ahora, es bien importante que analicen la fórmula anterior, que era present simple de to be, y que íbamos a hablar de características físicas, emocionales, identidad o de una ubicación en el futuro. O sea, ideas de ser o estar. Por eso la estructura lleva to be. ¿Sí? Pero ahora nosotros estamos hablando de acciones. Por eso la diferencia entre fichas. Ahora, la fórmula también tiene sujeto, también tiene will para que la gente sepa que estamos hablando en futuro, pero aquí la diferencia va a ser que aquí ya no vamos a meter to be, porque ya no estamos hablando de ser o estar, ahora estaríamos hablando de acciones. Y lo que necesitamos poner en nuestras oraciones son precisamente acciones, que por regla deben de venir los verbos en su forma base. Y también vamos a terminar con un complement. Vamos a checar unos ejemplos. ¿Sale? Acuérdense que los ejemplos van en la parte de atrás de la ficha. Vamos a poner ejemplos en singular y en plural. Y van a venir en afirmación positiva, afirmación negativa, pregunta y las dos respuestas básicas. Primer ejemplo. I will run in the park. Tengo el sujeto, tengo el auxiliar a futuro y mi verbo en forma base que es run. Y mi complemento in the park. Ahora, ustedes saben que para negar colocarás not siempre después del auxiliar. Entonces la oración negativa quedaría I will not run in the park.
hay una contracción, ¿sí? Que es want. No confundir con el verbo querer, que es want. ¿Sabes? Tengan cuidado con eso. Luego, ¿cómo lo convertimos en pregunta? Las preguntas básicas, las que se contestan yes o no, siempre, siempre, siempre comienzan con el auxiliar. Entonces la pregunta queda, will I run in the park? Si la respuesta es positiva, vamos a decir yes, I will, auxiliar en la pregunta, auxiliar en la respuesta. O si la respuesta es negativa, vas a decir no, I will not. Auxiliar en la pregunta también es el auxiliar en la respuesta. Como esta es una negación, lleva not. Y acuérdense, respuestas cortas. Ahora, vamos por el ejemplo en plural. Afirmación positiva, afirmación negativa, pregunta y respuestas. Sujeto, they, plural. La oración está a futuro. ¿Cómo sé? Porque aquí tengo el auxiliar will. Y el verbo es play y lo estoy utilizando, como lo dice el candado, en forma base. Y mi complemento es soccer en este caso. Entonces, ¿cómo queda la afirmación positiva? They will play soccer. La afirmación negativa, they will not play soccer. La pregunta, will they play soccer? Y las dos respuestas, yes they will o no they will not. ¿Sabes? Estos son los dos ejemplos que vamos a poner en la parte de atrás de la ficha. Ahora, vamos a corroborar que estas dos oraciones están correctas, checándolo con la fórmula. Vamos a empezar con el sujeto, en este caso es I, luego el auxiliar de futuro, will, luego la acción o el verbo en forma base, run, y en este caso aquí tengo mi complemento de 3 palabras, in the park. Quiere decir que mi oración está correcta porque estoy cumpliendo con la fórmula. Ahora, la plural, sujeto, el sujeto es they, ¿está en futuro? Sí, porque aquí tengo el auxiliar will. Y la acción play, que es mi verbo en forma base. Y mi complemento es soccer, un complemento de una sola palabra. Quiere decir que esta oración está bien hecha, porque estoy cumpliendo con la fórmula. ¿Ok? Ya la negación, la pregunta y las respuestas, ya saben ustedes que se tiene que hacer en base a las reglas básicas de comunicación en inglés. Ahora, chavos, recuerden que si ya tienen la ficha, tienen la obligación de contestar el tema en la guía. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a contestar? Si checan en su guía la explicación, lo que ya tienen en la ficha y más ejemplos, vienen en la página 15, ejemplos de afirmación positiva. Luego, fíjense muy bien, aquí es donde viene lo laborioso, ¿sale? Aquí tienen sus 8 sujetos y tienen el verbo study. Obviamente, el puro verbo por sí solo no está hablando futuro. Entonces, para que quede a futuro, tienen que agregar el auxiliar will. Entonces, para que esto esté en futuro, tienen que decir will study. Con you, will study. Con he, will study. Con she, will study. It, will study. We, will study. You, will study. Y they, will study. ¿Qué quiere decir? Y si lo checan arriba, aquí tienen esta cuestión de aquí. Fíjense bien. Aquí en su guía tienen todas las combinaciones con todos los sujetos. Si se fijan, el auxiliar will es el mismo para los 8 sujetos. ¿Ok? Aquí el ejemplo o el verbo que estamos utilizando es el verbo work. ¿Sí? Chequen los ejemplos de aquí. I, el auxiliar es will. Aquí el verbo es start. You, el auxiliar es will. Aquí el verbo es work. He, el auxiliar es will. Aquí el verbo es study.
she, el auxiliar es will, aquí el verbo es come. It, el auxiliar es will, pero aquí el verbo que estoy usando es run. We, el auxiliar es will, el verbo que estoy utilizando es el verbo have, de tener, a futuro. You, el auxiliar es will, y el verbo en base que estoy utilizando aquí es el verbo see. Y they will, y aquí el verbo que estoy utilizando es like. O sea, que quiere decir que todos los sujetos van a utilizar el auxiliar will. No hay ningún cambio. No hay diferencia entre singular y plural, ni entre terceras personas. No hay nada de eso. Todos van a utilizar el auxiliar will. Entonces, aquí van a llenar todas estas líneas con su respectivo auxiliar y su verbo en forma base. ¿Ok? ¿Por qué este requerimiento? Porque, acuérdense que si ustedes ya están contestando esta parte de aquí, ¿sí? No deben de tener ningún problema para contestar las siguientes páginas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tienen una oración en presente de acción y la van a convertir a futuro de acción. Ejemplo, James works here. Works está en tercera persona. ¿Sale? Abusados. Tengan cuidado. Works está en tercera persona. Y de presente de acción lo van a convertir a futuro simple de acción. ¿Cómo queda la oración? James, su auxiliar es will, y el verbo debe de estar en forma base. James will work here. Entonces, si aquí en la número 1 dice My father works in the university, eso está en presente simple de acción 1.1b. Lo vamos a convertir a futuro, que es 3.1b. My father will work in the university. ¿Sí? Así es como debería de quedar esta oración. Página 17. En la página 18 viene explicado cómo se hace la negación. Aquí lo que van a hacer es los verbos que están aquí los van a poner en negación aquí en estas líneas, y en la página número 20 van a convertir esta oración, que es afirmación positiva, la van a convertir a afirmación negativa. ¿Sí? Aquí tienen el ejemplo. I will do my homework. I will not do my homework. Y aquí viene la explicación de cómo convertirlo a pregunta. Van a hacer lo mismo aquí. Todos estos verbos, cada uno de estos verbos, los van a poner en pregunta. Y aquí van a convertir de presente simple de acciones, lo van a convertir a futuro simple de acciones, pero en pregunta. ¿Sale? Está muy fea esta signo de interrogación. Aquí está su ejemplo. I will do my homework. Pregunta, will I do my homework? Y eso es para la página 23. Y ya saben que cada una de estas unidades que son de gramática terminan con una hoja de escritura libre. ¿Sale? Van a requerir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos diferentes. Porque si utilizan el mismo verbo para todas las oraciones, esa hoja va a estar mal contestada. ¿Ok? ¿Sale? Entonces espero que este video les ayude a aclarar alguna de sus dudas, y para que tengan ya su ficha, acuérdense que me tienen que mandar
una foto de la ficha y las imágenes de sus hojas de la guía contestadas. Ok, entonces esto es todo por este video. Espero que sigan bien y síganse cuidando, por favor. Los queremos ver sanos y salvos por la escuela y esperemos que sea muy pronto. Ok, nos vemos. Hasta luego.